artista belga, Hergé, va a publicar una de sus obras, la más célebre, Tintín en el Templo del Sol. En ella, Tintín viaja a lejano Perú, acompañado de su perro, su fiel perro, Milú, y del profesor o del capitán Haddock. Viene al lejano Perú para rescatar al profesor Tornasol, que se encontraba prisionero en una pirámide inca, acusado de sacrilegio porque se había vestido con vestimentas de una momia inca. Tantán viene y viaja a través de la cordillera de los Andes, pasa a la parte este de la cordillera de los Andes, y es ahí donde Hergé localiza a Pachacamac. Es el nombre que le da a esta pirámide. Hergé era un artista muy documentado, lo sabemos en las imágenes, por la forma de dibujar la vestimenta de la época, la organización social de la época, la arquitectura de la época, muy bien documentado, y él jamás vino al Perú. Sin embargo, aparentemente, él va a equivocarse o va a relacionar a Pachacamac con Machu Picchu. Entonces él ubica a Pachacamac en la selva alta, en la selva de nubes. Sin embargo, Pachacamac se encuentra frente al mar, frente al Pacífico. Justo detrás de nosotros, no lo ven a la neblina, pero detrás de nosotros se encuentra el Océano Pacífico. Yo me llamo Vicente, seré vuestro guía y los invito a reconocer este sitio apasionante. Pachacamac fue el santuario prehispánico en la costa central del Perú durante más de 1000 años. Una primera ocupación de Pachacamac la encontramos en el periodo del intermedio temprano, entre el año 100 y el año 650, que corresponde a la ocupación de la cultura lima en toda la costa central. Hay una segunda ocupación que la vamos a encontrar en el periodo del Horizonte Medio, entre 650 y 900 de nuestra era. En esa época es el apogeo de la civilización huari, no solamente en la costa central, sino en la cordillera central. Entonces, los huaris, que tienen su origen en la región de Ayacucho, hacen una expansión sobre toda la costa central y sur del país. Y ahí ocupan Pachacamac. Hay una tercera ocupación, un tercer periodo de ocupación, que coincide con la civilización chibcha, entre los 950 y los años 1450. Y es ahí donde Pachacamac se convierte en el centro administrativo, religioso de toda una civilización, la civilización chibcha. Para finalmente, una última ocupación correspondería a la época de los quechuas, el Tahuantinsuyo, es que aquello que conocemos como el Imperio Inca, entre 1450 y 1530, la llegada de los españoles. Esta primera estructura que observamos data precisamente de ese primer periodo de ocupación, la ocupación de la civilización Lima, la misma que construyó Huacapuyana en la parte o en los sectores de la actual ciudad de Lima. Y entonces observamos la misma técnica, la técnica de adobitos. Los adobitos son ladrillos hechos en tierra batida, secos al sol, no cocidos.
Y la disposición de estos adobitos es en forma vertical, dando una apariencia de libreros. Es por eso el nombre conocido como la técnica de libreros. La construcción que vemos detrás es una de las 16 pirámides de Pampa, típica construcción de la periodo de la ocupación chipche. Hemos dicho ya que esta civilización consideró a Pachacamac como el centro religioso y administrativo de esta civilización. Prueba de ello es que esta zona que vemos al frente era una calle de acceso a este centro. Vamos a acercarnos un poco para ver la calle. Vamos. Probablemente la distribución urbana del sitio se hizo durante el periodo de ocupación Wari. Pero es después, siglo XV, XIV, cuando los Ishma, que hacen la capital de su civilización sobre este sitio, van a organizar puntos importantes de acceso. Como esta calle que estamos viendo es lo que llamamos la calle norte-sur, y que es la calle que dirige desde los caminos costeros hacia la zona más importante de templos. Como estamos viendo, la visita de Pachacamac no la estamos haciendo en una secuencia cronológica. Más bien la distribución de las estructuras sobre el sitio. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí es la casa de Taurichumpi, que venía a ser el último curaca inca. Ya estamos hablando 1450, 1530, el último curaca inca administrador del sitio. Hace un momento estábamos viendo los templos Ishma, antes vimos un poco los templos de la cultura Lima, y ahora ya estamos pasando a Inca, último periodo de ocupación. Es más, por cerámica encontrada aquí, se sabe que este personaje fue el que entró en contacto con Hernando Pizarro cuando invadieron estas regiones. Y se ha encontrado cerámica dentro de este recinto que pertenece incluso ya a la época colonial. Si no, observamos típica distribución de arquitectura inca. Puertas y ventanas trapezoidales, muros con una inclinación, elementos propios de la arquitectura inca. Aquí observamos lo que se conoce como el templo viejo, que es la estructura, el templo más antiguo de todo el sitio. Data el último periodo constructivo de este templo es durante la ocupación de la civilización Lima. Estábamos hablando entre los años 100 y 650. Aparentemente este es el templo a la divinidad Pachacamac. El monolito nunca se encontró, la divinidad o la representación de la divinidad nunca se encontró, pero se han encontrado cerámicas de ofrenda, de culto ceremonial, que mostraría que la divinidad más importante se hubiese encontrado aquí, en el templo viejo. Este templo que vemos detrás corresponde ya a la ocupación Wari, a la periodo de ocupación Wari. Se le conoce como templo pintado, porque se puede observar sobre los muros, muy ligeramente, una pintura de color ocre.
escarlata y que da el nombre a cómo se le conoce, templo pintado. Pero algo que es bien interesante también es que aparentemente, debido a la proximidad de los colores, es que al Señor de los Milagros se le conoce como el Cristo de Pachacanilla, que guardaba los mismos colores que se encuentran en el templo de Pachacamac. Detrás mío, el Templo del Sol, el templo más importante inca en la costa, comparable a aquel que encontramos en Cusco, en Coricancha. Frente al Templo del Sol vemos la Plaza de los Peregrinos, donde aparentemente de todos lados del Tahuantinsuyo venían a hacer ofrenda a la divinidad más importante. Estamos en la Plaza de los Peregrinos, lugar donde se hacían ofrendas y que continúan a hacerse, como podemos apreciar en estos momentos. Dato muy curioso, encontramos las dos huifalas, las dos banderas arcoíris. La primera, el arco iris, la bandera arco iris de rayas, es la huifala quechua. La segunda que observamos, la bandera arco iris a pequeños cuadrados, vendría a ser la huifala aymara. Lo que observamos aquí es el ingreso principal al Templo del Sol. Una de las puertas principales del Templo del Sol. Observamos la característica entrada o doble puerta, que nos indica la presencia de una estructura importante durante el periodo quechua, en este caso un templo. Otro elemento importante de la arquitectura inca, la inclinación de los muros, que es una característica de arquitectura antisísmica. Fachada principal del Templo del Sol, dirigida al oeste. Observamos la presencia de hornacinas, que son esas especies de nichos, siempre trapezoidales, donde aparentemente en las grandes ceremonias se colocaban ídolos a quien se dirigía esa ceremonia. Hay autores que hablan que se colocaban las momias de los personajes más importantes de la región. En todo caso, observamos cómo este templo dirige su mirada hacia el Pacífico, hacia el mar. Sigue. Ya. El último de los sitios que visitaremos es el lac de Aguasi, lo que Julio Cetello llamaba Amaconas. Es el templo de las mujeres elegidas, periodo inca. Recinto habitado por mujeres que eran escogidas en todo el estado quechua, en todo el Tahuantinsuyo, por su belleza, por su origen real o por sus capacidades. Las mujeres eran guardadas aquí y se les enseñaba algunas técnicas, cerámica, tejido. Luego, algunas de ellas regresaban
lugar de origen para formar a las mujeres de sus regiones. Otras se quedaban aquí, al servicio del Inca, del jefe superior. Y algunas de ellas incluso devenían concubinas del Inca. Con la visita del Agyahuasi hemos terminado la visita del sitio de Pachacamac, que es un resumen de la historia de la cultura andina. Hemos encontrado construcciones que pertenecen a diferentes civilizaciones que han ocupado un espacio en el tiempo y en la geografía de toda la región andina, pero que al final se resume en un todo, lo que llamamos la cultura andina, que comienza en Carala, 3000 años antes de Cristo, y que acaba con los incas, con los quechuas, a la llegada de la cultura europea, a la llegada de los españoles. Les agradezco por esta visita, soy Vicente Saldarriaga y hasta una próxima oportunidad.